Pues vamos a seguir. Tenemos la suerte de contar con el doctor Santiago Herrero Fernández. Y digo la suerte porque no es fácil encontrar un médico que nos pueda hablar tan de primera mano del COVID persistente y del COVID. El doctor Santiago, aparte de ser licenciado en medicina y especialista del área de Hospital Universitario de Cabueñes de Medicina Intensiva. Y en estos últimos 7 años, pues ha hecho muchas cosas. Es jefe del Departamento de UCI Cardíaca y Unidad Coronaria en el Jolin Health Hospital en Changchun, China. Es jefe clínico de Medicina de Urgencias y Medicina Crítica del Pacific International Hospital en Port Moresby, en Papúa Nueva Guinea. Es exconsultor también de Medicina Crítica del Hospital Hazel Maibarek en Doha, Qatar. Muy bien. Y actualmente, lo que hemos dicho, está trabajando en la unidad de medicina intensiva aquí en el Hospital Universitario de Cabueñes. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a ella, al Long COVID Asturias y a las profesoras de la Facultad de Psicología por habernos dejado este momento, ¿no? Y por su excelente presentación que han hecho sobre todo lo que es el aspecto neuropsicológico y sobre todo también por aspectos de cómo tratar las disfunciones respiratorias, porque es muy efectivo en este tipo de pacientes. Ante todo eso, en principio, yo voy a comentar, aunque soy intensivista, soy médico especialista en intensivos, urgencias, todo esto, el resto del mundo yo soy más internista que otra cosa, por lo menos así se los considera, ¿no? Aunque básicamente mi experiencia pasa un poco por todos los sitios que os han comentado, ¿no? Básicamente he estado en los 4 continentes, en el último año he estado en 3 continentes y más de 5 años y medio en China. Antes, durante los últimos 7 años, pues he estado en muchos sitios, ¿no? Ahora ya he vuelto, sobre todo porque el COVID te trae, básicamente porque el COVID al final te hace difícil moverte entre países, ¿verdad? Bueno, simplemente deciros que voy a entrar a saco. Voy a decir, a ver, ¿cuántos de ustedes han tenido COVID? A ver si levantamos la mano. Yo levanto la mano porque yo también lo he pasado. Así que, bueno, somos bastantes. ¿Hay alguno que haya estado en la UCI? No hay nadie en la UCI. ¿O sí? ¿Hay alguno que haya estado grave en la UCI? No. Bueno, afortunadamente, porque la primera ola fue muy dura, pues evidentemente mucha gente ha estado muy grave y no había forma de cómo asistirlos, ¿no? Ahí encontramos lo que se llama nuestro sistema sanitario fracasó. Todo el mundo decíamos que España es uno de los mejores países del mundo, donde teníamos la mejor sanidad y realmente adolecemos de ciertos problemas que si comparamos con otros países son diferentes. Bueno, no voy a entrar más materia de esta, sí que simplemente sí esto, en Changchun, en Papúa Nueva Guinea, en Arabia Saudí, en Doha, en Aruba, y también tengo un amplio, con mucha gente que he trabajado en los Estados Unidos, sobre todo en el United Memorial Hospital en Houston, y he estado pues, en contacto con muchos doctores allí, sobre todo los que hemos estado trabajando en el Frontline Clinical Care Medicine, que es pues, una de las primeras líneas sobre el tratamiento de cuidados críticos, pero no solamente cuidados críticos, sino dedicado también al COVID persistente. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente deciros un poco la historia, nada más que muy breve. No hay mucha diferencia entre lo que hemos pasado hace un siglo pasado, en el año 1918, con la mal llamada epidemia española, con la de la chinesa o la china, con el virus de este virus de COVID. ¿De acuerdo? Pero fijaros que durante todo ese tiempo hemos tenido muchas pandemias, sobre todo teniendo en cuenta que la que era básicamente la epidemia española era la misma que la gripe A que hemos tenido no hace mucho, hace unos 10 años. Entonces, hemos tenido gripe asiática, gripe aviar, hemos tenido el SIDA. El SIDA se llevó 35 millones de personas en el mundo y no tenemos vacuna.
Y eso es importante también lo tener en consideración. Hay muchas enfermedades que le hemos dado tan llamativa importancia a lo que es nuestra COVID personalmente, porque es en los últimos 2 años, pero ya hemos pasado un COVID, no igual, pero sí en el 2002, prácticamente en China también apareció allí. Ahora todo el mundo dirá, ¿por qué en China aparece todo? No aparece todo en China. La primera gran epidemia del mundo fue la española, pero mal llamada española, y nació en Estados Unidos. Entonces, evidentemente, hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Bien, simplemente esto es una nota de cuando yo vivía exactamente el 20 de enero del 2020. Nosotros ya sabíamos que existía COVID. Allí teníamos cartelitos todos los días cuando yo salía a caminar, y ya salíamos a caminar porque sabíamos que estábamos en medio de una gravísima situación. Esto del 20 de enero decían estos letreros, decían, por favor use máscara, quédese en casa, lávese las manos, estornude por el codo, principios básicos. Estábamos hablando en enero del 2020, justamente casi un mes después de que aparecieron los primeros casos. Fijarse que aquí aparecen lo que se llaman los 11 días del pánico. Los 11 días del pánico empezaron el 20 de enero hasta el 31. Ahí es donde apareció la gran exposición de primeros casos de COVID en China, y desde luego nos encerraron con específicamente 500 casos y con 17 fallecidos. Entonces China cerró. Nos cerró entero, pues, montones. No solo en Wuhan, había casi 80 millones de personas. Nos encerraron en más sitios. De hecho, a cada sitio tenías que ir con tu tarjetita para poder entrar en casa, para poder asistir a cualquier sitio, para ir a comprar, en fin. Eran unas limitaciones como tal. China nos enseñó muchas cosas, ¿no? Bien, aquí incluso podéis ver que, bueno, entonces cuando yo estaba allí, ya incluso en enero, en febrero, en marzo, me habían llamado mucho de la prensa española, sobre todo Telecinco me llamó muchas veces, también el Comercio, la Nueva España, pues aquí veis, y que siempre pues hablaba de la mortalidad subestimada, hablaba de la diseminación del virus tan grave, y luego, pues, que justo en marzo, antes de que exactamente la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia, ya estábamos diciendo que la Organización Mundial de la Salud llegó tarde. Llegó con un mes tarde. Realmente hay muchas cosas de la Organización Mundial de la Salud que hay que echarle cuentas, porque también tuvieron mucha parte de culpa. Bien, bueno, esto fue ya en agosto, y yo, claro, a veces doy muchos mensajes así dilatorios, prácticamente no puedo compartir que viniera una catástrofe, ¿no? Pero realmente era para llamar la atención. Y realmente había un gran fracaso sanitario y un gran fracaso en todos los aspectos, porque incluso, este es un artículo que yo publiqué en diciembre, exactamente en el Critical Care and Shock, y hablaba de 14.000 fallecidos más de los que se habían contado. Realmente todavía existen 14.000 pacientes que no se han contado. Aunque estadísticamente nos dicen que tenemos ahora mismo una serie de muertos, no es así. Fijaros aquí. Esto es una comparación entre octubre del 2021 y los últimos 6 meses. Esta comparación. Fijaros que en Estados Unidos prácticamente, bueno, pues Estados Unidos tiene casi 330 millones. Y había 45 millones de casos en octubre. Y ahora tienen 81 millones de casos. Esto está sacado desde hace unos días. Lo vemos aquí de hace unos días. Pero bueno, sí se puede actualizar porque cada día salen más datos, ¿no? En España teníamos aproximadamente, lo veis aquí, tenemos 47 millones y había 5 millones de casos en España. Y ahora mismo tenemos 11,7, quiere decir casi 12 millones de casos. Si veis aquí las mortalidades, en Estados Unidos la mortalidad pasó de 736.000 a casi 1 millón de pacientes muertos, con lo que había más de 255.000 muertes. Quiere decir, en solo 6 meses se incrementó un 34,6%.
pero también en España, aunque mucho menos. ¿Y por qué menos aquí? A pesar de que son números muy altos, es porque en Estados Unidos todavía están con un 66% de vacunados, mientras en España estamos ya casi con un 87% vacunados. Pero ahora me voy a Asturias. Y en Asturias, lo que vemos aquí es que somos 1 millón de personas viviendo en Asturias, ¿de acuerdo? Ha habido 213.000 casos en octubre pasado, pero ahora ya tenemos muchos más casos, prácticamente 142.000 casos más, con lo que se incrementó de un 6% a un 21% más de casos. Pero las muertes, si veis aquí, las muertes, las personas que fallecieron, que fueron altas, aquí casi un 18%, en esta casa murieron muchos, es un 30%. Estamos hablando de incluso vacunados. Ha habido 600 muertes. Desgraciadamente tengo que contar que ayer una paciente mía, después de 96 días, falleció después de una fibrosis masiva difusa, horrible, caso porque estuvo casi 3 meses en la UBI luchando. Quiero decir que a pesar de todo, estar vacunados, estar aparentemente todo controlado, sigue habiendo muchos casos y muchos todavía hay mortalidad. Estamos hablando de 6 meses. 600 muertes es un 28% más que todo lo que había antes. Por lo tanto, sigo pensando que se está hablando muy a la ligera de todo esto, como dando la impresión de que, bueno, ya estamos gripalizando el COVID y estamos ante un problema de salud horrible, que todavía no se está dando ya, de una manera clara de todo lo que esto significa, ¿vale? Mira, fijaros, estos serían los pacientes, lo que se dice ahora mismo de cuáles son los pacientes que se están recuperando del COVID, ¿de acuerdo? Se habla, y esto hace poco, bueno, hace un año, entre el 10 y el 20% de quienes han sufrido un COVID podrían continuar con síntomas semanas después de la enfermedad. Un 10 y un 20%. Os aseguro que no. Eso hace un año. Ahora os contaré cómo está la cosa. Casos recuperados en Asturias. Yo no tengo todavía una cifra realmente porque no hay cifras oficiales. Vosotros solamente sabéis por aquellos que vienen, por los que preguntáis, por lo que estáis buscando para saber exactamente cuántos somos, porque no lo sabemos. No lo sabemos y seguramente son muchos más. Mirad, el síndrome post-COVID o COVID persistente se llama de muchas maneras. Se puede llamar persistente o prolongado. De hecho, la palabra long COVID viene del inglés. Estamos usando palabras inglesas. Pero bueno, realmente es el COVID prolongado, COVID persistente. ¿De acuerdo? Pero también se ha conocido como subagudo, como activo, post-COVID y el último que se está usando es el largo camino del síndrome COVID-19. O le llaman long COVID. Long COVID en Estados Unidos se llama exactamente long haul COVID-19. Quiere decir el largo camino del COVID en su evolución. Fijaros que ya voy al pasado, porque la historia es la que nos enseña. El pasado es lo que nos enseña de lo que estamos viviendo. En el 2002, que hubo el primer brote de SARS, que se reportaron 8.000 casos y había 774 muertes, los estudios de seguimiento de los sobrevivientes de esta epidemia revelaron que el 50% de ellos tenían fatiga y trastornos del sueño a los 12 meses. Eso hace 20 años. Y no hemos mirado por qué, pero evidentemente eso se sabe y se conoce porque se ha seguido, sobre todo en China, evidentemente. La mayoría de los casos fueron... Pero fue una pandemia mundial. Entonces, evidentemente, la mayoría era de allí. Pero fíjase que de este 50% tenía síndrome de fatiga crónica a los 4 años, después de la infección. Y el 25% cumplía criterios para el síndrome de mialgia encefalitis. Evidentemente, vamos a ir hablando de esto para que os deis cuenta de cómo es la fisiopatología, la etiopatogénesis de esta enfermedad. Porque está súper relacionada con muchos otros procesos. Bueno, fijaros la prevalencia del COVID
es muy mal conocida. ¿Por qué? Básicamente porque no hay datos clínicos. No hay datos clínicos claros de prevalencia post-COVID y sobre todo teniendo en cuenta que esto aumentaría muchísimo todo lo que son los recursos de médicas, de atención, la red más medicamentos, las tasas de hospitalización, todos los aspectos psicológicos que hemos hablado hasta ahora, que puede afectar todo esto al empleo, como se ha ido afectando, como hemos ido cambiando la mentalidad, 15 días en casa, 10 días en casa, y luego 5 días, y cualquier día dice, no, lo has pillado, venga, vamos a trabajar. Ahora. Ya. Entonces, fijaros qué es cómo está pasando y cómo se está banalizando algo que es importante. Os voy a preguntar a todos los que habéis pasado aquí COVID, ¿qué os dijeron cuando os mandaron para casa? Yo estaba en China, no sé qué os dijeron, pero ¿qué os dijeron cuando os mandaron para casa? ¿Os mandaron tomar algo? No. Nada. Paracetamol. Paracetamol. Ansiolíticos. O sea, nada. Y ansiolíticos. Y ansiolíticos, bueno, sí, para llevarlo mejor y poder dormir y todo esto. Y quitar esa sensación de ansiedad. ¿Qué me va a pasar desde que he pillado el COVID hasta que me liberen? ¿Cuántos días voy a estar así? Y, Dios mío, si me va a dar algo o voy a estar fatal y no sé cuándo voy a ir al hospital. Fijaros el estrés que eso genera. Simplemente, desde que te meten en casa, te dicen que allá no, ahí estás. Y luego, bueno, si pasa algo, llama por teléfono o vete al hospital. Nadie ha dado nada. Es un graso error. Es un graso error y un error automáticamente de todo el sistema sanitario. En muchos países hemos estado dando a pacientes, incluso profilácticamente, medicación para evitar esto. Fijaros lo que estoy diciendo. Bueno, ahora vamos a explicar. Bien, aquí tenéis la Fundación Policlínico Hospital Universitario Agostino Gemelli, y esto está en Roma, en abril del 21. Ellos incluyeron 143 pacientes post-COVID, y que de estos la edad media pues está a 56,5 años, que es más o menos lo que estáis vosotros tratando, ¿no? Fijaros también, el rango es muy amplio, desde los 19 hasta los 84 años. Y aquí, curiosamente, el 37% eran mujeres. Cuando aquí parece ser que la mayoría, casi el 70 y pico, 80% son mujeres. ¿Vale? Pero incluso se observó un empeoramiento de la calidad de vida en el 44,1% de esos pacientes. Esto evidentemente fue un muy primer inicio de un estudio en Europa. ¿De acuerdo? Pero fijaros ahora, las mayorías de las personas con COVID mejoran a las pocas semanas. ¿Vale? Pero los síntomas más comunes ya los hemos hablado aquí. Fatiga, dolor muscular, deterioro de la función física, insomnio, dificultad para respirar. Bien, pero el CDC, realmente el Centro de Enfermedades de los Estados Unidos te dice que en las condiciones posteriores al COVID-19, cualquier síntoma que persiste más de 4 semanas sería un COVID persistente, ¿de acuerdo? Y en España, entre el 10 y el 65% de los que sobreviven al COVID tienen síntomas. En Estados Unidos es muy amplio espectro, desde el 10 al 80% de los supervivientes. Estamos hablando de cifras muy grandes. Bien, incluso a los 6 meses los sujetos todavía tienen un promedio de 14 síntomas persistentes. Es una barbaridad. Y se está dando a entender que, bueno, que esto estamos aprendiendo, pero esto ya venía, esto ya lo sabíamos. Lo sabemos ya de hace 20 años. No es algo que acaba de salir ahora mismo. Bien, fijaros ahora cuáles son los síntomas. Bien, la mayoría de los pacientes son mujeres, muchas de ellas con tendencia a la obesidad, y algunas han tenido que tener cierto tipo de asistencia respiratoria, ¿vale? No en concreto la mayoría, pero sí una parte potencial. Pero tienen cambios de sabor o olor, empeoran después de actividades físicas, problemas para dormir, cansancio, fatiga, cambios en el ciclo menstrual, palpitaciones, mareos. Y si nos vamos ya a los síntomas más neuropsicológicos, confusión mental, eso de la niebla mental,
evidentemente cambios de humor, cefaleas, fiebre, dolor de estómago, atrofia, dolor muscular, diarrea. Son muchos síntomas. ¿Qué pasa con los enfermos que están hospitalizados? Porque hemos hablado de los que no están hospitalizados. Pero los que están hospitalizados, fijarse que hay muchos efectos mortoorgánicos del COVID. Las hospitalizaciones, sobre todo de aquellos que no llegaron a la UCI, porque solo fueron hospitalizados con medidas, vamos a llamar, convencionales de oxigenación, no necesitaron mayores soportes. La mayoría de los problemas son la severa debilidad, agotamiento, problemas del pensamiento y del juicio, trastornos de estrés postraumático y efectos sobre el hecho de estar aislados en un hospital. Porque muchos de los pacientes que estaban hospitalizados no tenían contacto con los familiares y tenían miedo, pánico. Otro de los problemas que también no se han evaluado de una manera clara. El pánico era algo también común. Bien, vamos ahora qué sucede con los recuperados de la UCI, los que estuvieron ingresados en la UCI. Porque estos han estado mucho tiempo en la UCI, mucho tiempo en ventilación mecánica, tienen traqueotomía, han pasado por episodios de delirium. Delirium es un trastorno muy común en pacientes críticos, que se caracteriza por alteraciones del estado confusional. Es un estado confusional, ¿de acuerdo? Es un estado confusional que hace que les demos muchas drogas para intentar controlarlo, porque se quieren quitar todo, no saben dónde están, pelean con las enfermeras. Y además son graves, porque además el delirio en pacientes graves aumenta la mortalidad de un 25 a un 30%. Pues todos estos que salían de todos estos eventos, que son muchos, tenían los que más dificultad respiratoria, quedaban muchos de ellos en casa con oxígeno, tenían gran debilidad, gran cansancio, gran depresión y, claro, síntomas de trastorno de estrés postraumático severo. Por lo tanto, esto es muy importante en este aspecto. Bien, vamos a ver cómo es el tema de la etiopatogénesis, de lo que vamos a llamar el largo camino del COVID. Los síntomas son muy similares, ojo con esto, porque sé que mucha gente piensa que a lo mejor son términos confusos, pero no son confusos. Eso se está viendo cada vez más claro de que corresponden a un síndrome de fatiga crónica o síndrome de encefaloparálisis por mialgia. Esto hace 20 años ya se sabía. Y que hay inflamación cerebral, hay disfunción inmune, infecciones, salud intestinal, medioambiental, toxinas, hormonas, deficiencias mitocondriales. Eso es una palabra muy importante. Luego explico por qué. Síndrome de fatiga crónica. Comparten muchos criterios del síndrome. No es que sea un síndrome de fatiga crónica. Comparten síntomas. ¿De acuerdo? Pero también comparten síntomas con el síndrome de activación de los mastocitos. Típico, por ejemplo, de los asmáticos. Los asmáticos tienen la posibilidad de hacer muchos episodios de agudización de su asma y tener graves problemas. Y esto no solamente por esto, sino por fatigas, pitos en el pecho, molestias gastrointestinales, la urticaria, síntomas que aparecen en estos tipos de pacientes, confusión, cefalea, rubor, ansiedad, las comezones, las hinchazones. Todos estos síntomas están ligados al síndrome de activación de los mastocitos. ¿Y por qué digo esto? Porque esto tiene tratamiento. Aunque la respuesta es larga, ¿vale? Pero tiene un tratamiento, ¿vale? Fijaros que desde que empieza la infección hasta que acaba, podemos pasar por dos caminos. Lo que nosotros llamamos el síndrome catabólico inflamatorio persistente, que es que los pacientes continuamente están en situación de inflamación, y otro es la respuesta antiinflamatoria que compensa. Y eso ocurre en las dos fases, o una en otra, y las dos tienen mal pronóstico. ¿Por qué? Porque estas son patrones inmunes e inflamatorios. Porque la enfermedad de COVID solo son dos cosas. De hecho, se llama dos fenotipos, dos maneras de presentarse. Uno es como inflamación y otro como trastornos de la coagulación. ¿De acuerdo? Muchos de ellos tienen trastornos de la coagulación. De hecho, al principio, nosotros
ya, desde el momento que sabemos que tenía un COVID y que tenía problemas respiratorios, ya los anticoagulábamos, les poníamos corticoides antiinflamatorios para tratarlos, ¿no? Bien, sobre todo quedémonos con esto. Pero fijaros, lucha entre citoquinas. Citoquinas son elementos de la inflamación. Y estos elementos de la inflamación, dependiendo de sus niveles, puede ser o antiinflamatorio o proinflamatorio. Y entonces están luchando en tu organismo a ver quién puede uno al otro. Al final ganan los proinflamatorios, que es lo que hace que esta inflamación vaya adelante. Bien. Entonces, tenemos, ¿cuáles son los mecanismos potenciales de esta enfermedad? Sería una inflamación persistente y una inmunosupresión progresiva, que es lo que habéis hablado vosotros anteriormente. Trastorno de inmunidad, inmunomodulación y, por otro lado, inflamación. Ahí está todo el porqué de esta enfermedad. Entonces, para estudiar COVID, no solamente tenemos que estudiar al paciente, sino tenemos que estudiar la información genética, el ciclo vital del paciente, el medio ambiente, y tener un plan para todo esto. Bien, fijaros, soy yo aquí en Papúa Nueva Guinea, entrenando a un paciente que tenía pues, una fibrosis pulmonar masiva. Imposible, suelen todos fallecer. Pero el problema es que esta grave infectación pulmonar tenía el mayor grado de estrés oxidativo. Palabra que hay que recordar. Estrés oxidativo es porque hay unas sustancias, unos factores inflamatorios que aumentan el estrés de esa oxidación que tenemos en el cuerpo. Nuestras células caen, no es que se envejezan rápidamente, en parte sí por el tema de la edad, pero van decayendo. Entonces, hay factores que pueden atenuar esto. Fijaros, este es un colega mío, es el doctor Paul, es el máximo responsable del Frontline Critical Care Medicine, que es la sección que se dedica no solo al crítico, sino al COVID persistente en los Estados Unidos. Y tenemos protocolos para todo esto. ¿Qué ocurre? Que el factor de nutrición es clave en esta enfermedad. Cuando ustedes lo mandaron a casa, le dijeron, tome paracetamol. Pero no le dijeron que podían tomar otras cosas que pueden ayudar a disminuir su estrés oxidativo. Algo que estamos llevando desde hace más de año y medio. Luego os explico por qué. Fijaros, esto es una hoja de tratamiento en el que yo usaba en Papúa. Os veis aquí, los enfermos tenían tiamina, tenían probióticos, vitamina B, vitamina C, vitamina D, todos ellos como factores que pueden mejorar la oxidación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el problema básico de todo esto es que se afecta la mitocondria. La mitocondria es fundamental en la oxidación del cuerpo. Y entonces aparecen lo que se llaman unos reactantes agudos. Estos reactantes lo que hacen es atacar no solamente a las grasas del cuerpo, atacan todo lo que es la matriz de las células, atacan a los factores fundamentalmente del corazón, que muchos de ellos están muy implicados, y están muy relacionados con la muerte celular. Con lo que prácticamente, si miramos esto, hay dos patrones, dos potenciales fármacos que podrían actuar a este nivel. Por un lado, los omega 3, ácidos grasos, ya conocéis, los omega 3, todo el mundo sabe más o menos omega 3, pero lo que no sabéis es, bueno, sí sabéis seguro, que es que también se puede tomar en cápsula. ¿Vale? Y la coenzima 10, que todo el mundo dice, pero si eso es para la piel, eso es muy estético, ¿no? Pues no solamente es para eso, es también para el COVID. Y ahora explicaré por qué, porque casi no hay estudios. Bien, fijaros cuáles son este tipo de fármacos. Se llaman nanonutracéuticos y son vitaminas, minerales, antioxidantes, omega 3 y probióticos. ¿Vale? Más de ello, vitamina B, melatonina, es uno de los mejores antioxidantes que hay, la melatonina. La coenzima 10, muy buen antioxidante. La vitamina D, no os digo nada porque la vitamina D está indicada prácticamente en todos los pacientes que tienen COVID.
Y luego tenemos el zinc, que es otro de las drogas, que es, vamos, no es drogas, es un suplemento, simplemente, pero que funciona en el COVID porque actúa exactamente en el punto donde funcionan esos marcadores que van a hacer que el virus se exprese y pueda entrar en la célula. ¿Vale? Y eso es muy importante. Y el quercetin es otro flavonoide que es muy potente antioxidante. ¿Se pueden tomar ustedes todo esto? Sí, por supuesto. Ahora os explicaré. Aquí ya se dijo, voy muy rápido en esto, porque el síndrome del narcocamino del COVID tiene problemas fisiopatológicos a todos los niveles. Hablamos respiratorio, neurológico, musculoesquelético, cardiovascular, autonómico. Ojo con el autonómico. Muchos pacientes tienen disautonomía neurovegetativa. ¿Qué significa eso? Síncope vasovagal. El nervio vago es uno de los nervios que están más implicados en el COVID y no está siendo demasiado bien evaluado. Porque el nervio vago es el nervio más largo de nuestro cuerpo. No solamente condiciona el movimiento respiratorio tan fundamental como nos han estado hablando, como evidentemente está implicado en todos los órganos. Bien, dermatológico, membranas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer para evaluar a estos pacientes? Primero, tenemos que hacer pruebas. No solamente es, bueno, te voy a dar esto, te voy a hacer... No, hay que evaluar si el paciente primero está inflamado o inmunodeprimido, antes de dar cualquier otra cosa. Eso es lo primero. ¿Por qué? Lo habéis dicho vosotras antes, en vuestra presentación, que hay dos factores, inflamación y inmunidad. Por lo tanto, es importante. Hay que estudiar al paciente los marcadores. Por ejemplo, la proteína C reactiva, ferritina, el dímero, la velocidad de sedimentación globular, la procalcitonina, que es un elemento de inflamación, pero ya a otro nivel, y hacer un estudio también de interleuquinas que favorece para nosotros decir si están altas o no, si esto está debido por inmunidad o no por inmunidad. Y todo esto nos ayuda a encauzar al paciente. Porque el problema está sobre todo en la mitocondria. Este es uno de los problemas que nadie habla, realmente. Muy poca gente habla sobre ello, ¿no? Bueno, este sería el protocolo que nosotros usamos para nuestros pacientes. De primera línea está la ivermectina. Ya sé, nadie... ¿Habéis escuchado algo de la ivermectina? No. Bueno, la ivermectina se trata para tratar a los gusanos que están infectando caballos, animales. Es un producto veterinario. Pero se ha sabido, y hay muchos estudios que dicen que la ivermectina actúa como antivírico y que puede reducir drásticamente la enfermedad desde el principio. De hecho, yo daba ivermectina como profiláctico. Claro, en la mayoría de los países que usábamos ivermectina son todos los países asiáticos, todos los países más del Medio Oeste, del Medio Oriente y de la parte de Hispanoamérica. ¿De acuerdo? Y ya en los Estados Unidos, aunque no todos los estados. Hubo muchos problemas con la ivermectina porque la CDC atacó mucho porque no había evidencia, cuando no había evidencia de otras cosas. Pero bueno, había ya bastante suficiente evidencia de todos los miles y miles de personas que han sido tomando esto y que funcionaba. Bueno, y la segunda, de primera línea, es la ivermectina, que es, ya os digo, para la mayoría de la gente pensaba que era una droga tóxica. No es una droga tóxica porque se han dado a muchos pacientes y nadie le pasó nada. Nadie tuvo síntomas extraños ni nada por el estilo. Bien. Y el otro, corticoides. Porque si está inflamado el paciente, necesita corticoides. No solamente que le tratemos sus problemas neuropsicológicos o sus problemas de disfunciones orgánicas. Hay que saber si está inflamado o no. Una vez que sepas que está inflamado, pues tienes que poner el tratamiento apropiado. Y esto se basa en corticoterapia de corta duración. Se puede hacer en casa. Bien, no solamente tenemos otras drogas como la naltresona. La naltresona es un medicamento antagonista de los opiáceos. Se da para liberar pacientes de tratamiento de intoxicación aguda por opiáceos. Pero realmente
es un fármaco muy seguro y también se usa de primera línea, porque se ha visto que todos este tipo de pacientes mejoran, sobre todo porque tienen una muy amplia relación con la inmunidad. Se dan también los pacientes con Crohn, que es también una enfermedad que también es muy agobiante porque les produce muchos otros problemas también inmunitarios. ¿De acuerdo? Y luego viene la nicotinamida, que es la forma activa de la vitamina B3, más el omega 3, primera línea. Ojo, primera línea. Y la vitamina D3, primera línea. Pero primero, antes de dar esto, tienes que saber si está inflamado o tiene trastornos inmunitarios o incluso si tiene trastornos de coagulación. Bien, de segunda línea, para aquellos pacientes que tienen un aspecto neuropsicopatológico asociado y claramente evidente, también se puede usar, porque también la fluvoxamina la hemos utilizado de primera línea en el COVID. Incluso dándoles este fármaco se ha visto que reduce la intensidad de los síntomas. No solamente durante el COVID, sino también post-COVID, porque se vieron que muchos de ellos no tenían ningún otro síntoma. Pero bien, es un realmente un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina. Realmente es un antidepresivo. Pero que sirve y ha servido para el COVID. Y luego, como alternativa, puedes usar otro de los IRS, que se llaman inhibidores, que también son antidepresivos, como he citado, pero este es el más antiguo, el que más se conocía, y que a una dosis muy justita funciona muy bien. ¿Ven? Tercera línea. A todos los pacientes, vitamina C, melatonina y vitamina D3. La vitamina D es fundamental. Os digo que el 80% o si no más de la población tiene la vitamina D baja. Tiene la vitamina D baja, incluso con ambientes soleados. Os digo porque, por ejemplo, yo he estado en Qatar, que tienes sol que te mueres, 50 grados, al sol ya no va nadie, pero la gente se cree que tomando el sol tiene vitamina D, pero ahí, claro, con tanto calor no va nadie. Entonces, ¿qué ocurre? Que no hay vitamina D. Y todo el mundo estaba falto de vitamina D. Pero también en Papúa, que no hace tanto calor, y resulta que todo el mundo tenía vitamina D por los suelos. Entonces hay que darles este soporte. Y no solamente eso, incluso, ¿sabéis que el nivel de vitamina D tiene que ser mayor de 20? Para menor de 20 ya se habla bajo. Pero yo busco niveles de 30 a 50. Quiere decir, un poquito más alto. Y hay que hacerlo muy bien, conociendo al paciente. Porque también la vitamina D puede producirte otros problemas. No solamente te puede aumentar los niveles de calcio, te puede producir litiasis, o sea, cálculos en el riñón, pero tienes que saber quién lo necesita y quién no lo necesita. Es simple. Y otros son un polifenol, que es el resveratrol, la coenzima Q10, el zinc y el cocertín que os he dicho. Bien, ya voy a acabar. Sospecha de mastocitos activados, de lo que os he dicho. Estamos dando antihistamínicos, como la loratadina o incluso famotidina, que es un antihistamínico H2, que es decir, lo que usamos como protector gástrico. Hemos usado la famotidina en la mayoría de los pacientes COVID y también ayuda, porque hemos visto que tiene una acción que nosotros llamamos primonuda, que es exactamente evitando la recaptación de ciertas proteínas, y una de ellas las que conducen a la infección COVID. Y luego tenemos los estabilizadores de los mastocitos, que van desde la rupatadina, ketotifeno, y el cuercetina aparece de nuevo. El cuercetina aparece de nuevo. Y que mejora más de los síntomas que, ya sabéis, comezón, hinchazón, ansiedad, urticaria, palpitaciones, la presión arterial baja, porque todos estos pacientes tienen muchos de ellos disautonomía. Y esto es muy importante. Ya estoy acabando. Estos síntomas inflamatorios se parecen mucho a los síntomas inflamatorios post-vacunal. De hecho, la vacunación, después de la recuperación del COVID, pacientes 6 meses después han tenido este problema, sobre todo con los niveles de inmunoglobulinas. Y hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso hay que hacer una consulta muy relacionada con su nivel de actividad del virus. Porque, como se dijo antes, el virus puede estar persistente,
Entonces, hay pacientes que han estado con el presidente del virus más de un año. Entonces, hay que tener muy en cuenta que todas estas cosas hay que estudiarlas antes. Hay que estudiar globalmente y focos y de una manera muy... Nosotros decimos thyroid, que es como yendo al sastre, ¿no? Utilizando un tratamiento muy definido para el paciente, muy focal para el paciente. ¿De acuerdo? Bien, aquí estoy yo cuando estaba en China y acerca de mi propia experiencia. Os lo digo, yo pillé el COVID, pero no tuve nada. Bueno, me enteré por un análisis, como la mayoría de todos nosotros muchas veces nos ha pasado. Pero este es mi tratamiento. Yo tomaba atorvastatina, que es otro de los fármacos anti-COVID. La atorvastatina se utiliza para el tratamiento del colesterol elevado y a baja dosis. Y luego vitamina D3, cuercetín, vitamina B, zinc, omega y coenzima Q10. La coenzima Q10, estoy haciendo una publicación sobre la coenzima Q10. Esto os puede impresionar. Todo el mundo piensa que eso solo es para la piel. Y es auténticamente uno de los estabilizadores de membrana más importantes que hay. Y de hecho es muy bueno para aquellos pacientes que tienen problemas cardiológicos. Porque la vitamina, es la coenzima Q10, se producen a nivel de unos organelos que están dentro de las mitocondrias, que son las que hacen que lo que nosotros comamos sea de verdad, funcione o no funcione. Si tenemos bajos niveles de coenzima, nuestra alimentación será peor o más pobre. Entonces es muy importante. Y nada más, esto era un poco lo que os quería transmitir, no enfocado hacia el paciente crítico, pero sin más hacia qué es lo que lo ha producido, qué es lo que nosotros sabemos y qué es lo que potencialmente podemos tratar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor.